Muy bien, Efesios capítulo 4, en su versículo número 3, vamos a leer esta parte, que es un texto, sin duda usted lo ha escuchado, lo ha leído en repetidas ocasiones, y hoy vamos a leerlo una vez más. Efesios capítulo 4, versículo número 3 nos dice de la siguiente manera: solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos a leerlo una vez más. Dice: solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Gloria a Dios. Hermanos, ocupen su lugar. Hemos orado ya por este momento y bueno, quiero comenzar hablando acerca de la unidad, una exhortación de San Pablo. Muy bien, la unidad, eso es lo que vamos a ver, la unidad. Obviamente esto es una exhortación de San Pablo. Y quiero comenzar entonces diciéndoles a ustedes la exhortación que entendemos nosotros por la palabra exhortación. Bueno, exhortar, hermanos, tiene que ver con una advertencia. Cuando alguien advierte algo, cuando alguien de pronto dice: te advierto que puede suceder esto, te advierto que puede pasar esto otro si no pones atención. Eso es una exhortación, una advertencia. Una exhortación también es una amonestación, que en este caso ya es un regaño, podríamos decir. Una exhortación también es un ruego. Te ruego que hagas esto, te ruego que pongas atención en aquello. Una exhortación también es una invitación. Y creo esto es lo más suave de la palabra exhortación, una invitación. Te invito a que hagas esto. Por ejemplo, te invito a que busques a Dios. Te invito a que no dejes de ir al templo. Te invito a que no dejes de buscar a Dios. Entonces es una invitación, pero también es una persuasión. Es decir, tratar de persuadir a alguien que va por mal camino, que enmiende sus pasos. Eso es una exhortación. Eso es lo que San Pablo hace a los efesios en cuanto a la unidad, una persuasión. Los persuade a que ellos aprendan a vivir en unidad. Y les dice de una forma muy especial, muy categórica, escribe este texto con una palabra, hermanos, que es un verbo de acción y que es para todos. Este verbo lo puede incluir en la vida el niño, lo puede incluir en su vida el adolescente, el joven, el adulto, el hombre, la mujer, o como dijera San Pablo, el rico y el pobre, el libre y el esclavo. Todo mundo puede incluirla en su vida. Y la palabra es solícitos. ¿Cuál es la palabra, hermanos? Solícitos. Entonces, si conjugamos esta palabra en tiempo presente, para nosotros en este caso sería: yo solícito, tú solícito, él solícito, todos estamos solícitos. En este caso, ahora, cuando hablamos de la unidad, hermanos, entonces se describe la unidad como la unión de algo. La conformidad entre varias personas que llegan a un acuerdo de conformidad y entonces viven felices y en paz porque ambos han acordado en común acuerdo, en conformidad, hacer esto o lograr aquello. También la unidad es unanimidad, es decir que alguien, por ejemplo, propone algo y todo mundo lo acepta. También unidad es un acuerdo. Y unidad también es coincidencia, algo que coincide. De pronto a veces alguien dice algo y el otro puede llegar a decir: estaba pensando lo mismo, o yo opino lo mismo que tú. Entonces es una coincidencia. Así que no importa que la unidad se componga de muchas partes como un tren. Eso no importa. Son muchos vagones, pero todos hacen ¿cuántos trenes? Uno solo. Entonces son muchos vagones, pero hacen un solo tren. Esa es la exhortación de San Pablo a los efesios y ahora sería una exhortación para nosotros como iglesia de Cristo Jesús, donde cada uno sería un vagón que forma un solo tren. Y cuando yo digo vagón, no me refiero
a uno que ande de vago, sino me refiero a un vagón que hace parte de un tren. Esta amonestación de San Pablo, hermanos, en este caso da San Pablo, el apóstol de Dios. Y cuando hablamos de apóstol, ¿qué es un apóstol? Un apóstol es aquel que de manera visible había sido testigo de la resurrección de Cristo, es decir, que aquel que había visto a Cristo resucitado. Y alguien de pronto podría decirme ahora, pastor, pero cuando el Señor Jesús resucitó, San Pablo todavía ni siquiera se convertía. Eso es verdad. Pero San Pablo, por eso es que la iglesia no lo aceptaba como apóstol también. Pero la Biblia dice que un día San Pablo iba caminando por el camino y Jesús se le apareció, gloria al Señor. Se le apareció después de haber resucitado y le dijo él, cuando Pablo o San Pablo cae de su cabalgadura, dice la Escritura, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y la voz de aquella luz que le apareció dijo, yo soy Jesús al que tú persigues, gloria al Señor. Entonces él se le aparece en el camino, glorificado y todo, y entonces por eso es que él se vuelve apóstol de Cristo Jesús. Ahora, quien lo hizo apóstol no fueron los discípulos, los otros discípulos. Quien lo hizo apóstol no fue algún grande de su época, sino quien lo hizo apóstol fue Dios mismo. Él fue el que dijo, tú eres mi apóstol, gloria al Señor. Él lo hizo apóstol. Entonces por eso él aclara y dice que él era un apóstol del Señor, porque había visto a Dios, lo había visto después de haber resucitado. Él era testigo de un Cristo de poder, de un Cristo resucitado, gloria a Dios. Y él es el que da esta amonestación. ¿Cuál es la amonestación? La unidad que es una exhortación de San Pablo. En todo caso, entonces la exhortación es a la unidad, porque en la unidad, hermanos míos, hay ayuda. ¿Qué cosa hay en la unidad? En la unidad hay ayuda. En este caso, vayamos nosotros a ver lo que dice Eclesiastés capítulo 4, versículo número 12. Eclesiastés capítulo 4, versículo número 12, y ahí encontramos que en la unidad hay ayuda. Eclesiastés 4, 12. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Leemos unidos. Y si alguno prevaleciere contra el uno, dos estarán contra él, y cordón de 3 dobleces no presto se rompe. Si alguno de pronto se levanta contra usted en este año que vamos a comenzar y que no sabemos qué va a suceder el día de mañana, pero que vamos a comenzar este año, si alguien se levanta contra usted, dice, dos estarán contra él. Es decir, que alguien va a ayudar. En este caso encontramos un ejemplo de esto en la Biblia, cuando la Escritura nos habla de las tribus que estaban en guerra, y una de ellas dijo, si viene contra ti el enemigo, yo te ayudaré, y si viene contra mí, entonces tú me ayudas a mí. Esto es bueno, ¿no lo creen, hermanos? Que podamos contar con gente que nos ayuda, gente que nos apoya. Entonces hay situaciones, hermanos, que son muy pesadas, hermanos, que no son fáciles de llevar para una sola persona. Hay cosas en la vida que una sola persona no las puede llevar, pesa sobre sus hombros. Es mucho para una sola persona, pero cuando unimos nuestras fuerzas y cuando metemos el hombro, entonces la carga se vuelve más ligera. Pensemos cuando los esposos están unidos los dos. Ambos ellos velan por la familia, ambos luchan por la familia, ambos llevan la carga de la familia, y entonces eso se vuelve más ligero. Cuando uno solo tiene que luchar por todo, entonces se vuelve difícil la carga. Así que es por eso que debemos aprender a trabajar en equipo. El matrimonio, ¿cómo tiene que trabajar? Tiene que trabajar en equipo, tiene que trabajar en unidad. La familia tiene que trabajar en unidad. Debemos aprender a servir en equipo, a dejar de ser egoístas para pensar un poco en aquel que es más vulnerable que nosotros. Para eso tenemos que ser, como leímos al principio, solícitos a guardar la unidad.
Así leímos en Efesios. Tenemos que estar solícitos. Es que, hermano mío, la unidad ya está, la unidad existe, la unidad no es algo nuevo. Nosotros solamente tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar solícitos a estar unidos. Entonces dice, no solícitos para la división, no solícitos para la guerra, no solícitos para poder hacer estragos. En algún momento, hermanos, alguien por ahí, ¿verdad? De aquellos que hacen películas, ¿verdad? De pronto alguno de ellos, en broma, ¿verdad? Él decía, algunos han entendido mal el texto que el Señor les dijo, amaos los unos a los otros, pero ellos escucharon mal y entendieron, armaos los unos a los otros. Y se han armado y han hecho división entre ustedes mismos. Eso no es correcto. Una exhortación a la unidad es lo que hace San Pablo, y es que él sabe que en la unidad hay ayuda. Cuando alguien nos ayuda, cuando alguien está con nosotros, entonces es más fácil poder llevar esa carga. Es más fácil que podamos aguantar, es más fácil que podamos soportar. No es lo mismo que ore uno solo, que ahora oren dos, y luego que oren tres, y luego que oren cuatro. Entonces, hermanos, pensemos nosotros. Un ejemplo de unidad la encontramos cuando el Señor le dice a Gedeón que a través de aquellos ancianos del pueblo le dice que pusiera a algunos a que cantasen en la presencia del Señor. Y él puso a algunos, y la Biblia dice de manera muy clara, algunos. No puso a todos, solo puso a algunos para que cantasen en la presencia de Dios, y cantaran ellos y glorificaran a Dios. Y dijeran ellos, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y ellos estaban ahí, dice que ellos los puso a cantar, los formó de lado a lado quizá, y en medio marchaba el ejército. Y mientras dice el ejército marchaba, y mientras el arca del pacto avanzaba, y mientras los que tocaban las trompetas, aquellos cantaban con júbilo, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y mientras ellos cantaban y los otros salían armados, bueno, dice la escritura que Dios peleó por ellos. Ellos no tuvieron ni siquiera que hacer nada, ellos no tuvieron que pelear nada. Simplemente tenían que glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y la Biblia dice, unidos cantaban. Esos que puso a cantar, cantaban unidos, no andaban peleando. No que el de la primera voz quería oírse más que el de la segunda, no, sino ellos cantaban en unidad. Y así, cantando en unidad, Dios les dio la victoria. Ahora, yo siempre me he preguntado, cuando Gedeón, dice la escritura, puso a algunos a que cantasen. Entonces el asunto es que si Gedeón hubiese dicho, aquí vamos a cantar todos, hasta el que no sabe cantar, que cante también, hasta el que se desentona, que ese también cante, y en este caso que todos canten, ¿qué hubiera hecho Dios entonces? Si solo con algunos Dios les dio la victoria, donde la escritura dice que aún tardaron 3 días para recoger el despojo. Fue grande la victoria de parte de Dios, solo porque algunos cantaron. Entonces, si cantamos todos, ¿qué pasa? Entonces, si todos oramos, ¿qué sucederá? Entonces, si todos glorificamos al Señor, ¿qué cosas hará el Señor? Entonces, si todos servimos a Dios, entonces, ¿qué Dios, qué hará con nosotros, entre nosotros? Entonces, hermanos, tenemos que, San Pablo exhorta a la unidad porque sabe que en la unidad hay ayuda. Vayamos nosotros también a considerar otra parte de la Biblia, porque encontramos en el Salmo 133, versículo 1 y 3, que en la unidad hay bendición. ¿Qué hay en la unidad, hermanos? Bendición. Vayamos nosotros al libro de los Salmos, en el Salmo número 133, versículo número 1 y versículo número 3. Gloria a Dios. Dice así la escritura en el versículo 1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Versículo 3: como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová
bendición y vida eterna. Así que, hermano, si hay unidad, si estamos juntos, si vivimos en armonía y en unidad, la Biblia termina diciendo en este salmo: ahí envía Jehová bendición y vida eterna también. Usted quiere la vida eterna, usted puede buscar la vida eterna de muchas formas, pero una de las formas y de la necesidad que tenemos de buscar la vida eterna es a través de la unidad. Uno puede buscar la vida eterna a través de la oración, a través de escudriñar la Escritura, a través de ayunar y consagrar nuestra vida a Dios, pero estamos incompletos, faltaría algo importante: la unidad. Entonces, en este caso, en la unidad hay bendición. El Señor anhela que su iglesia viva siempre en unidad, hermanos. Que también haya unidad en nuestra familia. Él anhela que haya unidad en nuestra familia. ¿Cuántas familias de pronto no viven una vida en unidad? Los hijos están contra los padres contra los hijos, y entonces no hay unidad allí. Hay solamente guerra, hay rebeldía, hay dimes y diretes. En este caso, hermanos, no se hablan. Están en la comida, no se hablan. Pasan los días, no se hablan. En una ocasión yo conocí un hijo y un padre que habían pasado años. Yo ni siquiera los conocía, ellos estaban enojados, enemistados. Llegamos, los pastoreamos y ellos siguieron enojados hasta ya después un día que precisamente vinieron a esta iglesia y ya llegó el papá, llegó el hijo también. Yo dije, bueno, casi decía yo como ellos, ma y ahora. Y llegaron y los vi juntos. Y yo dije, bueno, pues ya llegaron juntos, pues. Y ya en eso, así bajita la mano, le pregunto al papá, le digo, ¿qué? ¿Ya están reconciliados? Dice, gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios, dice que ya nos reconciliamos, y con una sonrisa. Y yo dije, pues gloria a Dios, hermano. Pero ¿cuántos años pasaron, hermanos? Imagínense ustedes. Entonces hay familias, hermanos, que pueden pasar años y están enojados. Y eso es terrible, porque en esa falta de unidad también falta la bendición de Dios. La bendición de Dios no puede ser en su totalidad, porque lo que falta es unidad. Dios quiere, Él anhela que haya unidad en nosotros, unidad en nuestra familia, que haya unidad en nuestro matrimonio. Hay matrimonios que no viven unidos, viven juntos pero no unidos. Están juntos porque viven bajo el mismo techo, comen quizá en la misma mesa, pero divorciados ya están desde no sé cuándo. Duermen separados, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes duermen separados? Bueno, no me lo diga, solo mueva su pie izquierdo. Entonces, hermanos, matrimonios que están divididos, viven separados, duermen separados, a veces comen separados, están divorciados, no tienen una carta de divorcio, no tienen una acta de divorcio, pero están divorciados de por sí. Y eso es terrible, y Dios no desea eso. No hay nada peor que llevar una vida de división. Hermano mío, Él quiere que el matrimonio esté unido, ya que esa unidad hace que Dios derrame su bendición, hermanos. El Señor no bendice, hermanos, personas que causan división, que causan contienda, ni al que siembra discordia entre sus hermanos. El libro de los Proverbios dice eso, que si algo odia a Dios, si algo el Señor no le agrada, termina diciendo el versículo, aquel que causa contienda contra su hermano. Dios no le agrada eso. Su bendición, hermanos, es fruto de la unidad. Si nosotros queremos, hermanos, que Dios nos bendiga, entonces unámonos. Tratemos de unir a nuestra familia. Donde hay unidad perfecta, hay bendición de Dios también. Gloria al Señor. Entonces, usted sabe cómo hace y cómo actúa con su familia, porque no es que otro venga a unirla. Usted tiene que trabajar por la unidad de su familia. Nadie más lo va a hacer. Es usted el que tiene que hacerlo. Y si usted logra que su familia viva en unidad, entonces la bendición de Dios estará sobre usted, sobre su casa. Y de otra manera, entonces, si alguien dice, hermano, pero si los demás no quieren, ¿yo qué puedo hacer? Pues primero ora a Dios por tu familia.
Ora por ti, que Dios te use, que Dios te ilumine. ¿Cómo le vas a hacer? Y en segundo lugar, ¿quién debe estar dispuesto a guardar la unidad primero? Nosotros mismos. Yo tengo que estar dispuesto. Porque si yo estoy esperando que el otro se disponga primero y después yo, no. Tengo que hacerlo yo primero para que el otro también lo haga. Y finalmente, hermanos, podemos ver que, hermanos, en la unidad hay la presencia de Dios. Está Dios ahí en la unidad. Veamos lo que dice San Juan, por último, hermanos. San Juan capítulo número 17, gloria a Dios. San Juan capítulo número 17, versículo 22 y versículo número 23. Vamos a leer esta parte. Gloria al Señor, aleluya. Y si ustedes lo tienen, dice la Escritura de la siguiente manera. Vamos a leer esto y dice: y yo, la gloria que me diste, les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, como también a mí me has amado. Así que, hermanos, tenemos nosotros que en la unidad está la presencia de Dios. Este es el anhelo del Señor para su pueblo, que cada uno de nosotros aprendamos a vivir en unidad, así como nuestro Dios es perfecto en unidad. El Señor Jesús le dice al Padre: así como tú y yo somos una cosa, así también ellos sean una sola cosa, es decir, un solo pueblo, una sola iglesia, una sola familia. Entonces decimos nosotros, Dios quiere que nosotros, sus hijos, estemos unidos. Que como hijos de Dios seamos agentes de unidad, no de división, como ya dijimos, en las diferentes áreas de nuestra vida y principalmente en la iglesia. Que seamos unidos en la familia, unidos en la casa, en el trabajo, pero sobre todo en la casa de Dios. Dios desea que nosotros como su pueblo le demos al mundo un ejemplo de unidad, hermanos. Esta unidad, hermano, no solo fortalece a la iglesia internamente, sino que también es un poderoso testimonio, hermanos, al mundo acerca del amor y de la gracia de Dios. Y esta es otra forma de poder evangelizar al mundo. Ya les he dicho a ustedes muchas veces, se los he dicho a mis consiervos, es que no se trata de hacer esto y aquello y lo otro y más y acá y allá. Lo que tenemos que hacer es cumplir con la palabra de Dios. Y ya les he dicho a ustedes, Hechos capítulo número 2 nos habla acerca de la unidad y dice: Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y aquí encontramos otra vez donde dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa y que el mundo conozca que tú me enviaste. Entonces, ¿cómo va a conocer el mundo? ¿Cómo va a aceptar a Jesús el mundo? ¿Cómo va a convertirse el mundo a Cristo cuando el mundo vea en nosotros que estamos unidos entre nosotros y unidos a Dios también? Y entonces el mundo va a conocer. De otra manera, podemos hacer mil cosas, pero eso no tiene todo el resultado. ¿Por qué? Porque no es lo que la Biblia nos marca, no es lo que la Biblia nos dice, no es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces yo quiero terminar diciéndoles a ustedes que nosotros debemos enseñarle al mundo y tenemos que ser un testimonio vivo de la unidad. Yo quiero terminar diciéndoles a ustedes cómo podemos darnos cuenta. La unidad produce muchas bendiciones, tanto para la iglesia, hermanos, como para la familia. Entonces la pregunta es: ¿por qué no decidimos nosotros comenzar a ser solícitos para guardar la unidad en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, pero sobre todo en la iglesia del Señor? ¿Y por qué hoy hablé de la unidad? Porque hoy ustedes consideraron que era bueno que el día de hoy se hiciera un convivio. Entonces esperamos en Dios que todos en unidad podamos convivir, porque eso es lo que Dios quiere. Así que entonces tenemos nosotros, y yo les invito que se sirvan de estar de pie con la ayuda del Señor y que finalmente leamos en San Mateo capítulo 12, versículo número 25, ¿verdad? Esta parte, porque
Es una parte muy importante, gloria al Señor. Fíjense cómo el Señor habla, en este caso, no a una familia en especial, pero sí a un grupo de personas religiosas de su tiempo, y les dice, y Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo, ¿cómo les dijo? Todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Así que entonces tenemos nosotros esto. Tenemos que, aún hablando del reino, aún hablando de una casa, hablando de una ciudad, dice, sea lo que sea un reino, sea una ciudad, sea una casa, sea algo grande o sea algo pequeño, eso no importa, el tamaño no importa, la sociedad no importa, es más, no importa si es iglesia y no importa si es cristiana, si no hay unidad, el Señor dice de manera muy clara, no permanecerá. Entonces, ¿cuántas familias se rompen y no permanecen por falta de unidad? ¿Cuántas familias, hermano, les falta la unidad? Y usted lo sabe, porque es su familia. Yo conozco mi familia, usted conoce su familia. Usted sabe si en su familia hace falta unidad. Usted sabe si en su familia falta algo de esto. Usted sabe si en su trabajo, en su empleo, con los compañeros de trabajo falta esto usted lo sabe, falta unidad. Falta unidad aquí en la iglesia, usted lo sabe. Y la Biblia dice, no permanecerán. Hagan lo que quieran, vivan como quieran, piensen lo que quieran, pero no permanecerán, porque este es el principio. No es que alguien de pronto diga, el pastor está hablando de manera pésima, nos dice que no vamos a persistir, que no vamos a perseverar, que no vamos a lograr. No es que yo lo diga, es que esto es algo que es consecuencia de, si no hay unidad, no se puede permanecer. Solo se permanece si logramos la unidad. Ahora entonces yo quiero terminar ahora sí preguntando, ¿cuántos de ustedes quieren o necesitan unidad en su familia, en su casa, en su trabajo, en algún área de su vida? ¿Cuántos de ustedes necesitan esa unidad, hermanos?